favor, un aplauso para Bea. ¿Qué tal? Hola. Bueno, enhorabuena que habéis llegado al final. No es fácil, ya veo que no hemos llenado casa, pero bueno. Nada, un aplauso para vosotros que habéis llegado al final, para los organizadores. ¡Bien! Ya está, ya estamos todos despiertos. Vale, pues vamos a hablar de explicabilidad local. ¿Se me oye bien? ¿Guay? Vale. Yo soy esta persona, soy Bea. Llevo más de 8 años trabajando en data, en unas cosas y otras. Ahora soy ML Engineer y yo soy mayor, ya estoy cansada. Entonces, soy mayor, ya la edad me achaca y he dicho, pues va siendo hora de comprarse una casa. Yo sé que el mercado está muy mal, pero no se puede vivir siempre de alquileres, ni en casa de tus padres, eso está clarísimo. Entonces yo me metí a Idealista y dije, pues vamos a ver, qué es la zona a la que a mí me gusta. Y esto es el panorama, os lo juro que es una captura de hace una semana. Este es el panorama de un barrio de Madrid. En concreto, esto está en calle Cartagena, en Avenida América. Claro, yo aquí dije, ¿me estáis estimando? No, me estáis jodiendo bien. O sea, no puede ser, no puede ser. Y me entró una depresión muy grande. Yo dije, madre mía, ¿qué estás haciendo con tu vida? Bea? Vas a estar de alquiler toda la vida, como las abuelas esas que al final les dan el piso porque están de alquiler toda la vida, 80 años, y el piso no lo quiere nadie. Pues así, esa vas a ser tú. Y dije, no, hombre, tú trabajas en data, esto es emergente, esto es un negocio que tiene salidas, y dije, pues te vas a crear tu AVM. Una AVM es un modelo de evaluación automática, donde tú metes, pues eso, la información de la casa, localización, imágenes si tienes, todas esas cosas, haces tu magia, tu caja negra, tiqui, 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 la remueves bien y te sale un precio de lo que tú quieres, de la casa donde tú quieres saber. Y aquí es donde vienen las dudas, ¿no? Porque, ¿qué tipo de modelo cojo? ¿Qué tipo de modelo cojo? Normalmente los modelos son explicables globalmente. En esto no tenemos problema, pues bueno, pues yo hago mi predicción, cómo se ajusta en general, cuáles son los errores, cómo afecta la variable X, pues con un feature importance o con un feature permutation. Básicamente es el entrenamiento, cómo de bueno es el entrenamiento de ese modelo con esos datos. Y luego tengo para el mismo modelo otro tipo de explicabilidad, que es la explicabilidad local, que es cómo se ajusta la predicción, es decir, si yo meto un input una vez entrenado mi modelo, cómo la predicción cómo se ajusta, qué variables importan, o bueno, qué variables afectan más a esa predicción, mejor dicho, cuál es el error, cómo se desvía esa predicción de mi error de entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí todo claro, ¿no? O sea, yo tengo mi modelo, explicable globalmente y explicable localmente, podría ser. Y me interesa porque cuando voy a comprar una casa, joder, pues yo meto mis variables y yo quiero saber por qué coño esa casa cuesta medio millón de euros y si me están timando realmente, o sea, es importante. Y cuando voy a explicar, cuando voy a que sea explicable localmente, que realmente una de las partes importantes, porque me interesa esto, me interesa saber por qué mi predicción está dando lo que está dando, me pueden pasar dos cosas, que sea explicable intrínsecamente el modelo, o sea, que sea un modelo caja blanca, lo que comúnmente se llama caja blanca, como una regresión lineal, donde yo tengo cómo afectan las variables a la predicción final. Un KNN también es un modelo de caja blanca, los árboles de decisión, por supuesto, son modelos de caja blanca. Y luego podría ser no explicable o caja negra, pero yo tengo métodos y estrategias para dar una estimación
de la explicabilidad local, como puede ser Lime y SAP, que es lo que vamos a ver aquí. He elegido, para hacer mi AVM, he elegido el Gradient Boosting. ¿Por qué? Porque Gradient Boosting es explicable localmente, intrínsecamente, para que veamos las diferencias entre los distintos métodos. También se puede explicar, por supuesto, vamos a ver cómo funciona con Lime, cómo se puede explicar con Lime, y cuál es la explicabilidad que te da el método SAP. Estos son los distintos outputs que podemos conseguir con las distintas librerías que vamos a ver ahora. Y bueno, antes de seguir, por supuesto, yo cojo mi dataset, entreno mi modelo y de aquí de mi entrenamiento puedo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Darle una explicabilidad global. ¿Con qué? Con un feature importance. Un feature importance lo que te dice es cómo han afectado las variables al entrenamiento de tu modelo. Aquí tengo el feature, bueno, las variables que más han afectado a ese entrenamiento, o sea, que potencialmente podrían afectar más también a las predicciones, pero eso no lo sabemos. Para que veáis el ejemplo, he cogido el Boston Dataset, que está en la librería sklearn, o sea, no he cogido ningún dataset privado que tenga yo ni nada por el estilo, esto es para el puro ejemplo. Pero el Boston Dataset es un dataset de precios, bastante antiguo, para hacer ejemplos con precios de casas de Boston en no sé qué año, no sé qué época, tampoco es importante. Pero bueno, aquí tenemos las variables y cómo han afectado. ¿Por qué he cogido este dataset y no, por ejemplo, el de California? Me interesaba que veáis esto. Esta variable es la proporción de gente de color oscuro que hay en ese barrio. Y este dataset se retiró de la librería sklearn precisamente ¿cómo se dice? Porque éticamente no es correcto utilizar este tipo de variables. Pero la ética no tiene que ver con la explicabilidad. O sea, una cosa es que éticamente no sea correcto utilizar este tipo de variables, o género, o edad, por ejemplo. Si estamos, por ejemplo, utilizando préstamos, por ejemplo, a lo mejor la edad puede influir mucho, pero éticamente no es correcto decir, pues a ti te doy un préstamo porque tienes menos edad y a ti no te lo doy porque, bueno, iba a decir una burrada, a ti no te lo doy porque estás más mayor y a lo mejor no lo puedes pagar. No es éticamente correcto. Pero la explicabilidad no tiene nada que ver con la ética. La explicabilidad lo que te dice es cómo funciona tu modelo, hayas utilizado las variables que hayas utilizado. O sea, y aquí vamos a seguir con esta variable y hemos implementado el modelo con esta variable y afecta a las predicciones. Pero éticamente no lo usaríamos. Pero bueno, para que sepáis un poco que a veces mezclamos los dos conceptos, a veces tienen que ver, pero realmente no van unidos. Y bueno, pues ya he entrenado mi modelo, he visto mi explicabilidad global, cómo funciona el entrenamiento, porque esto es un ejemplo, tampoco necesitamos ver errores, he utilizado un gradient boosting con los argumentos por defecto, o sea, ni siquiera me he molestado. Pero me interesaba ahora, lo que me interesa es ver las predicciones, cómo las explico. Una de las librerías que voy a utilizar es Lime. Bueno, no sé si en este... Bueno, compartiré la presentación porque aquí tenéis linkados el paper donde se habla de ello y la librería en Python para que la podáis utilizar. Y por explicarlo un poco por encima, Lime lo que hace es, localmente, crea un modelo lineal, que el modelo lineal sabéis que es explicable porque es una ecuación. Y la ecuación, pues los pesos de la ecuación son lo que afecta a cada variable a la predicción final. Entonces, nosotros tenemos nuestro input y alrededor, en el espacio de variables, alrededor tenemos otros inputs. Coge esos, hace un modelo lineal con esos inputs y predice lo que queremos predecir. Entonces, ¿qué pasa? Que localmente
ese modelo es muy parecido al modelo que estamos implementando en ese momento, al gradient boosting en nuestro caso. O sea, localmente, en ese punto, podríamos decir que el modelo lineal es igual que el gradient boosting. Así de simple. Se utiliza la librería, se crea un explainer, como veis aquí, con los mismos datos de entrenamiento. Bueno, le decimos que es del modo regresión, y luego lo que hacemos es explicar la instancia con ese explainer. Ese explainer lo que está haciendo es el modelo lineal, y luego explicamos la instancia, o sea, el input que le estamos metiendo con ese explainer. Y nos da este tipo de output. En este caso lo hemos sacado en un gráfico para que podamos ver bien o a primera vista cómo han afectado las variables a mi predicción. En este caso lo que está diciendo es que, así un poco por encima, la primera variable, que se llama RM, no me preguntéis lo que significa cada una porque no me lo sé, pero bueno, la documentación está en la librería de scikit-learn, o sea que cuando RM es mayor a 6,63, entonces afecta en un 6, o sea, quiere decir que a la esperanza le añadimos 6. A la esperanza, que es el valor esperado, que normalmente suele ser la media, que es donde empiezan todos los modelos, a la esperanza le añadimos 6. Luego, ¿qué quiere decir la siguiente? La siguiente, el stat, bajo esos valores, le resta a lo que ya teníamos menos 0,1 o lo que sea, menos 1 o lo que sea. Y así se lee este gráfico. Vale. ¿Qué voy a hacer con SAP? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a crear un explainer y voy a explicar con este nuevo modelo. Los explainers al final son modelos nuevos. Voy a explicar con este nuevo modelo el mismo input que he metido antes. ¿Cómo funciona SAP? SAP funciona bajo teoría de juegos. SAP lo que dice es que bueno, se basa en los apply values. Los apply values lo que dicen es cuánto en un juego, por ejemplo, imaginaos en un juego de mesa o lo que sea, cuánto contribuye cada jugador a la ganancia final. O sea, imaginaos que estamos, bueno, en este caso, que es muy fácil de ver, tengo una casa, cuánto contribuye cada una de las features a ese precio final. Y para eso se utiliza teoría de juegos, se utilizan los apply values y combinatoria básicamente. Lo que voy haciendo es hacer combinaciones de los distintos features y para saber en media cuánto contribuye cada una de las variables. Se crea de la misma manera, de forma local, se crea este tipo de modelo, que este modelo, al ser una suma, es explicable igual. Y se ejecuta con Python exactamente de la misma manera. Se crea un explainer del modelo que tiene esta forma lineal o aditiva, por así decirlo, y luego lo que hacemos es sacar los app-values. Los app-values es la contribución de cada una de las features a mi predicción final. Y luego lo ploteo. Los app-values, a diferencia de Lime, o en este caso la librería SAP, a diferencia de Lime, es bastante más compleja. ¿Por qué? Porque en Lime lo que hago es simplificar mucho mi modelo. Lo simplifico mucho, cojo las variables más importantes, en este caso solo tengo 13 variables, pero imaginaos que tengo 100 variables. O sea, no podría hacer un modelo lineal con 100 variables porque no tendría ningún sentido. O sea, ningún sentido porque cada una aportaría súper poco. Entonces lo que hace es coger, tú le dices cuántas, coge las más importantes y hace un modelo lineal. Pero la librería SAP funciona relativamente distinto porque tú puedes meterle todas las variables y lo que te hace es un kernel que te da este tipo de ecuación. No es tanto
que yo tenga una suma lineal con los apply values, sino que tengo una matriz, que es el kernel de esta ecuación, que me da la explicabilidad o que me da un modelo nuevo localmente igual que el modelo que estoy aplicando. Este gráfico se lee de la misma manera. O sea, lo que hago es tener un expected value, que es mi media, que es donde empiezan todos los modelos o casi todos los modelos. Tengo la media y el RM, ¿qué pasa? Que a la media le añade 4,31. El indus a la media le quita, bueno, a la media más esto le quita 1,14 y así voy sumando cada una de las features y me da la predicción final. Vale, sí. Esto, o sea, SAP-values, aunque yo he puesto el ejemplo más sencillo, la librería SAP te da realmente muchísimo más, más insights sobre tu predicción. Pero por simplificar aquí, por no estar aquí toda la vida, porque se puede hacer una charla solamente de la librería, he elegido este tipo de explicabilidad, que es que te lo saqué con barras, y se ve perfectamente cómo afecta cada variable a mi predicción. Vale. Bueno, antes de seguir, y luego lo vamos a ver de todas formas, daros cuenta que RM, aunque sea la variable que más ha afectado, y lo hemos visto en Lime, y ahora lo vemos en SAP, la segunda variable que más ha afectado aquí es indus, y antes era el stat. O sea, quiere decir que los modelos localmente no son iguales. Esto crea... o sea, lo que quiero decir con esto es que nunca vas a tener con este tipo de métodos una cosa real sobre tu modelo, porque estás creando un algoritmo nuevo que es localmente parecido a tu modelo, pero no es tu modelo. Tu modelo hemos creado que, aunque estemos utilizando ahora un modelo explicable, tu modelo podría ser caja negra, podrías no tener explicabilidad local sobre él y podrías no saber cómo funcionan las predicciones, pero localmente son parecidos. Sin embargo, Lime y SAP ya empiezan a diferir sobre las variables que más han influido en cada una en esta predicción en concreto, que he utilizado la misma para los dos casos. Y finalmente, y yo creo que estaba en el título de la charla, así que es autopromoción, este es la explicabilidad que tiene Gradient Boosting, que es explicabilidad local. Este paper, yo soy coautora, es autopromoción, no vale como publicidad, como dice la 1. Y tiene código en GitHub y se llama Feature Contribution. ¿Qué pasa cuando es explicable o intrínsecamente explicable? Lo que decimos es que sin necesidad de crear otro modelo localmente igual, podemos explicar la predicción, o sea que podemos remover en las tripas del modelo para sacar cada una de las contribuciones. Igual que se puede hacer en una función lineal donde tú tienes los pesos de cada una de las contribuciones, de cada una de las features, en el Gradient Boosting también lo puedes hacer. Aquí, esto es cómo funciona el algoritmo. Lo que hago es, como los Gradient Boosting son árboles de decisión que luego al final se unen se unen en una suma, las decisiones se unen en una suma, lo que voy haciendo es recorriendo esas decisiones y viendo cómo han afectado las variables a cada una de las decisiones de cada nodo. Esto es un poco más complejo porque no es librería ni tiene un plot directamente ni nada, pero bueno, lo que hago básicamente es coger esos residuos, cojo las explicaciones que son cada una de las decisiones que hemos ido tomando, las sumo, hago un group by, las sumo y saco un plot. Y podríamos decir que es el ejemplo más real de explicabilidad local de este algoritmo, porque no he tenido que crear ningún modelo por encima
Y directamente sobre la propia predicción, sobre el propio entrenamiento, he podido explicar mi predicción del input en este caso. Como vemos, para comparar los tres, RM sigue siendo la variable que más ha influido, o sea que podríamos fiarnos del SAP y del Lime completamente. Y luego Indus, que es la que también nos daba SAP como la segunda variable que más influye, también nos dice la explicabilidad intrínseca del modelo, que también es la segunda variable que más influye. Entonces, con esto que quiero decir que SAP es bastante verídico realmente, o sea que si yo tuviese que coger un modelo, una red neuronal que no es explicable y aplicarle explicabilidad local, sin duda, utilizaría SAP, porque comprobado con modelos que son explicables y con su propia explicabilidad, nos da soluciones muy parecidas. Por comparar un poco los tres, este es el input que yo le he metido al modelo para hacer todo este análisis que hemos hecho. Yo lo he dejado aquí, pero vamos, para dar un poco de veracidad al tema, pero vamos, que son las variables y sus valores. Lime, como vemos, este es el gráfico que hemos sacado antes, la predicción local que nos da es 27,89, que creo que son miles de dólares. Aquí tenemos la explicabilidad. SAP nos da una predicción ligeramente parecida, o sea, localmente el explainer de las dos librerías nos da una predicción parecida. Sin embargo, la predicción del modelo, sin necesidad de utilizar un explainer, es 25 en vez de 27. Aquí es donde vemos que realmente lo que estamos haciendo es crear un modelo local, un modelo análogo, bueno, no es análogo, perdón, un modelo localmente igual o localmente, bueno, sí, localmente igual, pero no es el modelo que estamos utilizando. Sin embargo, como veis, la predicción no la usaría porque la predicción del modelo es 25 y tal, pero lo que es la esencia del feature contribution, de cómo han influido cada una de las variables, como vemos las dos primeras, en los dos últimos casos coinciden. Lime lo que pasa es que, al ser un modelo lineal, obviamente, si tus variables tienen correlaciones que no son lineales, no las va a coger, eso es así. Por eso es un modelo muy sencillo, pero yo qué sé, para ver la primera variable, la que más ha influido, me parece muy lógico utilizarlo. Y me diréis, si tengo explicabilidad local intrínseca, ¿por qué querría utilizarlo? Pero bueno, porque es muy posible que en este caso, como una red neuronal, no tenga explicabilidad local y quisiera utilizar alguna de estas librerías. Lime, por ejemplo, para una red Inception, te da este tipo de resultados. Este ejemplo, que es el que tienen ellos puesto en el GitHub, es la predicción de un perro en una imagen, con una red Inception. Y te dice exactamente, que en este caso es la del perro, y por qué te dice exactamente qué parte de la imagen es la que ha influido en la predicción de si hay un perro en la imagen. Y igualmente, con SAP, utilizando una ResNet con el image dataset, te dice qué partes de la imagen han influido para darte la predicción de ser un pato de estos, que no sé ni lo que es, o un barco. Pero, o sea, lo que vemos es que, igual que podría utilizar un gradient boosting o podría utilizar una regresión lineal para tener explicabilidad, también puedo utilizar modelos más complejos e igualmente con estas dos librerías tener explicabilidad local y poder explicarle, bueno, pues a mis clientes, a mis jefes, por qué mi modelo funciona o por qué no funciona. Y bueno, ya hemos pasado de no tener ni puta idea a, por lo menos, pensar que sabemos algo.
Y creo que ya está. Sí, eso es todo. Y bueno, ahora las preguntas. Sí, me lo cojo con la mano. Sí. Vale. Pues, dame. Lo cojo con la otra. Tengo dos. Hola. Veo una pregunta por allí. Uy, va. Es que ya estamos muy cansados. Hola, muchas gracias lo primero por la charla. Y mi pregunta es, sé que Lime tiene la opción, bueno, Lime o Lime, no sé, de sacar por ID, o sea, que le digas, por ejemplo, esta persona o esta vivienda porque tiene este precio y simplemente te saque de cada uno. ¿En SaaS se puede hacer lo mismo? ¿Sabes si...? O sea, que dices que le digas cuánto ha influido cada feature. De una predicción directamente. Eso es lo que estábamos haciendo, o sea, justo. no era en general, ¿no? No, o sea, no, eso no. es por cada predicción. Exactamente, o sea, en esta predicción donde yo he metido estas, Vale, para estas para variables, esa row, para esa línea de... justo, o sea, cuando hablamos de explicabilidad local, siempre para las predicciones. Vale. Sí, Lime y SAP te dan solo explicabilidad local y la explicabilidad global, cuando se hace en el entrenamiento, lo suele dar la propia librería del entrenamiento. Los errores, por ejemplo, el error de entrenamiento es una métrica de explicabilidad global porque te está diciendo realmente cuánto difiere tu modelo del caso real. Y en este caso, sí, efectivamente, Lime te da esa información y SAP en este caso también te está dando esa misma información. Lo que pasa es que los algoritmos que utilizan para explicarla son distintos. Muchas gracias. Nada. Perdona, es que no lo había entendido. No, para nada. Sí, empiezo de principio. Bueno, muchas gracias por la charla, súper interesante. Bueno, igual es una pregunta muy poco PyCon, pero como le das también a R, te quería preguntar si estas librerías están también como portadas a R o hay otras opciones así parecidas. Sí hay opciones. SAP y Lime, en este caso, las dos, o las dos librerías que yo he puesto aquí, mejor dicho, son las dos en Python. En R hay opciones. Te lo compartiré porque no lo recuerdo de memoria, pero sé que hay un profesor de universidad, en Polonia, ya un señor random, ¿no? En Polonia que tiene libros de explicabilidad local y que tiene un departamento o un grupo de trabajo donde hacen este tipo de cosas con R. No sé muy bien cómo se llama ahora mismo, pero cuando estuve haciendo el paper es una de las cosas en las que me basé, o de las que nos basamos, mejor dicho, porque yo sola no lo hice. Utiliza los mismos métodos y los mismos principios, pero implementados de otra manera. Y además está muy guay porque SAP a lo mejor como concepto, o cuando te metes a leer el paper o cuando te metes a leer realmente cómo funciona es un poco complejo, pero este señor tiene un par de libros que los tiene online que lo explican súper bien, o sea, os lo comparto, se me ha olvidado totalmente, bueno, también es que la PyCon tampoco, pero, pero sí lo compartiré porque es súper interesante lo que hace ese señor realmente. Gracias. Nada. Okay, muchas gracias ha sido muy interesante, la verdad. Qué bien. Quería preguntar sobre el tercer método de los residuos. Supongo que ese se ha podido comparar porque la red neuronal se ha hecho con el método de árbol, o porque ese no se podría hacer con todos, ¿no? ¿Dices este? Sí, correcto, ese. Este es, como es explicabilidad local, sobre el gradient boosting, solo es para gradient boosting. ¿Por qué? Porque la explicabilidad local, o sea, la explicabilidad intrínseca, bueno, lo llamo intrínseca porque creo que en inglés se utiliza esa palabra, pero bueno,
lo que hace es coger cómo funciona el modelo por dentro, o sea, cómo funciona el algoritmo y recoger las importancias y las contribuciones dentro del algoritmo, o sea, de cómo voy yo tomando esas decisiones, en este caso, como es un árbol, cómo voy tomando esas decisiones, recojo esa información y la plasmo aquí. ¿Qué pasa? Que en una red neuronal no se podría aplicar esto porque no hay decisiones como tal, o sea, no funciona de la misma manera. Hay una serie de activaciones y encima también al volver los datos a la misma red, pues es todo más confuso, por eso se llaman caja negra, porque no se puede volver atrás sobre la decisión que ha tomado, sobre la predicción que ha tomado. ¿Qué pasa? Que los árboles de decisión son modelos explicables en sí. O sea, tú coges un árbol y tú tienes tus decisiones y es totalmente explicable. El gradient boosting lo único que hace es que al final del todo, bueno, lo único, no es lo único que hace, pero al final del todo coge esas decisiones que ha tomado y las suma. Igual que el random forest, bueno, no es exactamente igual, el random forest no las suma, pero bueno, mejor dicho, no utiliza boosting el random forest, pero como los árboles de decisión son otra vez explicables, yo puedo volver atrás en las decisiones y al final tener todas las contribuciones de todas las features. ¿Qué pasa? Que eso no pasa en casi ningún algoritmo. Esto es explicabilidad intrínseca de este algoritmo, ya está. No, vale, muchas gracias. Nada. Que manda envidia. Muchas gracias por la charla. Una pregunta más o menos rápida. Hemos comparado varias predicciones y ¿hay alguna forma de saber cómo de fiable o fidedigna es una explicación versus otra? Entiendo que el método intrínseco es 100% fidedigno, pero si tengo una caja negra y tengo una explicación de Lime, ¿cómo sé si me puedo fiar de la explicación? Es una buena pregunta. A ver. ¿Cómo sabes si te puedes fiar? Te puedes fiar porque localmente, y eso está demostrado en los papers, igual que en el SAP, localmente son modelos isomorfos, o sea, son modelos iguales, localmente. ¿Qué pasa? Que no son el mismo modelo globalmente, o sea, que si hay alguna afección en el espacio de variables que se sale de esa localidad, no son el mismo modelo, o sea, no van a afectar de la misma forma, por eso dan ligeramente predicciones distintas. Pero te puedes fiar, ¿por qué? Porque matemáticamente está demostrado que son el mismo modelo local. Pero bueno, es lo que decíamos antes. SAP Values, por ejemplo, o SAP, te recoge, como lo haría una red neuronal, te recoge correlaciones o relaciones entre variables que no son lineales. No pasa con Lime, porque Lime es un modelo lineal. Entonces aquí es donde tienes que jugar un poco tú con lo que buscas. Si lo que quieres es, en un momento dado, pues qué variable afecta más o porque mi predicción está yendo mal, a lo mejor Lime te sirve, porque es un momentillo y bla, bla. Si lo que quieres saber es exactamente qué está pasando en esa predicción, SAP te va a dar muchísima más información. Pero simplemente por el hecho del modelo final que crea cada uno. Uno es lineal y el otro no. Vale. Muchas gracias.